A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos contentos y muy alegres de poder contar con su sintonía y de saber que hay hermanos y personas que quieren conocer la verdad a través de la Biblia, porque la única manera de conocer la verdad es a través de la Biblia, no hay otra manera. Dios mismo dijo: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que, queridos amigos, y estamos en un tiempo viviendo que no se puede confiar en la gente. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Dios. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Cristo y en presencia de Dios hablamos con sinceridad. 2 Timoteo 2:17. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Siempre cuento con la ayuda inigualable de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Usted ya lo dijo, estamos contentísimos de poder volver a encontrarnos, porque el Señor sigue bendiciendo este ministerio para poder traer la verdad. Así que los invitamos a ustedes que escuchan estos programas que sean parte también del crecimiento de la palabra del Señor. Sean ustedes también sembradores. Lleven estos programas, compártanlos libremente. No tenemos ninguna restricción. Jamás les vamos a pedir una retribución económica ni nada. Agradecemos que hay personas que nos han ofrecido donaciones, pero no se las hemos aceptado porque ensuciaríamos la verdad de este ministerio. Espero que lo comprendan, que nadie se ofenda, porque sabemos que ha salido de su corazón el deseo de colaborar. Bueno, siempre decimos cuando nos llega eso que ese mismo deseo, esa colaboración la hagan con alguien. Siempre hay alguien a quien ayudar, ojalá un hermano cristiano, y si no, si tienen alguna congregación, que lo hagan allí. De verdad, les agradecemos de todo corazón, pero no podemos recibir su dinero porque el Señor nos ha bendecido a nosotros. Nada nos falta, podemos continuar haciendo esto con los recursos que el Señor nos da. Así es que les pedimos, lo único que les pedimos de verdad es que ustedes también formen parte de esto. Ya son de nuestra familia, son de la familia de Dios y por lo tanto, ayuden a difundir la verdad. El mundo está terrible, hermanos, verdaderamente. Cada uno en su país ve cosas cada día más incomprensibles. Estamos en una decadencia horrenda. Todo está mal. Se llama lo bueno malo, lo malo bueno. Así es que yo me imagino que en todas partes, por lo que veo y escucho la noticia, es parecido. Aquí en Chile estamos en un momento dificilísimo. Entonces, la verdad es que, sabemos que esto tiene que ocurrir porque la gente ha dejado de lado a Dios. Si se considerara a Dios, si estuviera Dios presente en las autoridades, en los colegios, en las familias, viviríamos de otra manera. Pero lo importante es que el Señor tiene un plan para sus hijos y lo más importante todavía es que quiere que todos se salven. Y el acto de recibir o no al Señor es un acto voluntario. Pero el tema de hoy, como ya lo anunció el pastor, es ¿cómo sabemos que el Señor Jesucristo viene pronto en su segunda venida? Viene pronto a buscar a su iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque el Señor dejó algunas pequeñas pistas, por llamarlo de alguna manera. Dejó información que nosotros debemos conocer. Así que quédese, acompáñenos para que usted cuando termine el programa de hoy también pueda entender, comprender mejor las cosas y pueda también ser esa luz que es necesario que los hijos de Dios seamos para las personas que están en las tinieblas. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar sus inquietudes, qué tema les gustaría que desarrolláramos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Spotify en diferentes partes del mundo, lo que recibimos con muchísima humildad. Al saber que hay muchos países ya que están escuchando estos programas, nos compromete para ser aún más cuidadosos en lo que estamos transmitiendo a ustedes. No estamos transmitiendo nuestras ideas, no estamos transmitiendo algo que a nosotros se nos ocurrió, estamos transmitiendo la palabra de Dios y queremos, nos esforzamos porque sea lo más fiel posible y apegada siempre a la Escritura.
Bueno, en unos momentos más vamos a ir entonces a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy. Quienes pueden acompañarnos, estupendo, vamos a tener puras lecturas en el Nuevo Testamento. Y la misma recomendación de siempre que ustedes ya conocen. Si pueden, tomen nota, lápiz y papel a mano, para que puedan entonces después repasar o aclarar algunas dudas que puedan presentárseles durante el programa. Dicho esto, y tras una pequeña pausa, vamos entonces a comenzar con la lectura. No sin antes de pedirle al Señor que nos bendiga a todos para que podamos comprender, entender, aprender y hacer parte de nuestra vida el mensaje que el Señor nos da hoy. Bien, estamos listos entonces para comenzar a leer. Como ya dijimos, vamos a comenzar en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, los versículos del 1 al 4. Dice la palabra: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Continuamos leyendo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 51 al 58. Dice: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versículos 20 y 21 dicen: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a continuar leyendo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos 13 al 18 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y vamos a finalizar la lectura de hoy en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 7, que dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y oramos pidiéndole con humildad que la bendiga para que podamos nosotros comprenderla, entenderla. Bien, vamos ahora a una pequeña pausa y continuamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, después de la buena lectura de la palabra de Dios, ustedes sabrán de qué vamos a hablar, como ya anunciamos. ¿Por qué sabemos que la venida del Señor está a las puertas? Está cerca. Yo me atrevería a decir, sin exagerar, que nos queda muy poco tiempo aquí en la tierra a los que vamos caminantes del cielo. Porque ya se ha cumplido todo lo que vamos a ver ahora, aunque el Señor Jesús nunca nos dijo, jamás nos dijo, cuando venga a buscar a mi iglesia va a pasar esto, no dice en ninguna parte de la Biblia, nada. Es decir, si alguien me dijera a mí, no, el Señor dijo que cuando viniera iba a venir, que iban a haber guerras, terremotos, rumores de guerra, discúlpeme el que me está diciendo eso, pero eso tiene que ver con la gran tribulación, no con el arrebatamiento de la iglesia. No hay que confundir las cosas. Si tú quieres ver la venida del Señor cuando venga en su milenio, esto está en Mateo 24 y en Lucas 21. Y ahí encuentras todo lo que va a pasar antes que el Señor venga a reinar 1000 años a la tierra. Pero cuando el Señor Jesús le dijo a todos los cristianos que Él iba a volver, en ninguna parte de la Biblia dice que dijera, bueno, yo voy a venir a buscar a mi iglesia cuando pase esto y esto. No dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, dijo el Señor, voy pues a preparar lugar para ustedes y les voy a venir a buscar. Todo lo que dijo. Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde vendrá el Señor Jesús a buscarnos. En 1 Tesalonicenses, donde leyó nuestro hermano, dice que el Señor vendrá a buscarnos con trompeta y que los que mueren traerá las almas de los que están en Cristo. Cuando dice allí en el versículo que traerá las almas, esto nos asegura que los cristianos que duermen en el Señor están con Cristo en el cielo, gozando de su presencia. Porque hay muchas sectas, sectas, que dicen que los muertos están en los sepulcros durmiendo y no saben ni una cosa. El cuerpo sí, pero el alma no puede morir. El Señor mismo Jesús dijo, para Dios nadie está muerto, todos viven, o en el cielo o en el infierno, pero están vivos. Esto lo dice la palabra de Dios. Pablo mismo en Filipenses 1:27 dijo, tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero el quedar en la carne es necesario por causa de ustedes. Y en 2 Corintios 5 dice, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y cuando dice en Filipenses que cuando venga el Señor a buscarnos, traerá
a todos los que durmieron en él. ¿De dónde los va a traer? Del cielo, porque están allá. Las almas de nuestros queridos hermanos que nos han antecedido a la muerte. Bueno, cuando hablamos de que la venida del Señor es sin aviso, sin ninguna cosa como lo dice en la gran tribulación, que habrá guerra, rumores de guerra, habrá grandes peleas, que se oscurecerá el sol, que pasarán muchas cosas. Esto será la gran tribulación, queridos amigos y hermanos, que no le confundan. Incluso hay un versículo allí en Mateo que dice: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando en el tiempo de la gracia ahora, porque nuestros queridos amigos pentecostales dicen que si ellos no perseveran, no pueden ser salvos. Pero ¿dónde dice esto la Biblia? Dice allí durante la gran tribulación, sí, porque allí vas a tener que perseverar. Si tú te quedas, si tú no te conviertes a Cristo y el Señor viene a buscar a su iglesia, muy luego tú te vas a quedar y vas a pasar la gran tribulación. Allí vas a tener que perseverar, porque el confesar a Cristo te va a costar la vida. Porque el ser un cristiano, decir que eres de Cristo, allí te va a costar que nadie va a tener comunión contigo. Tú no podrás libremente ir al supermercado a comprar si no tienes la marca de la bestia. No serás bien mirado. Allí sí que vas a tener que perseverar. Pero hoy día somos salvos por la gracia de Dios. Estamos viviendo en el tiempo, yo diría, el mejor tiempo que tiene la humanidad. No va a tener otro tiempo igual como este de gracia, en que Dios quiere reconciliarse contigo, en que Dios quiere perdonar tus pecados, en que Dios quiere darte la vida eterna y asegurarte un lugar en el cielo, gratuitamente. Esta es la gracia de Dios. Pero durante la gran tribulación no habrá gracia, habrá perseverancia. Los que quieran de alguna manera acercarse a Dios, les va a costar la vida. Será un tiempo terrible. Por esto te decimos, este es el mejor tiempo de gracia que estamos viviendo. No habrá otro igual que este. Es único en la historia del ser humano. Entonces, cuando llegamos a concluir de que la venida del Señor es sin aviso, nuestra reunión con Él, como dice allí 2 Tesalonicenses, nuestra reunión que será en el aire con el Señor Jesús, será en cualquier momento. Puede ser esta noche, puede ser mañana, puede ser de aquí a una semana, puede ser de aquí a unos meses. No sabemos, pero sí les quiero decir con la palabra de Dios en la mano, amigos, estamos cerca de la venida del Señor. Estamos a las puertas. Refúgiate en Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, donde lo leyó nuestro querido hermano en el Apocalipsis, desde el capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, allí encontramos que a Juan, por el Espíritu Santo, se le reveló que tenía que mandar una carta a cada iglesia en Asia. Eran 7 por todas. Y si ustedes leen en el capítulo 1 y el versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son la revelación del Señor Jesús, las que han de ser después de esta, lo que viene ahora de las iglesias, y las que han de ser después, que es todo lo que va a pasar durante la gran tribulación. El versículo 19 encierra todo el Apocalipsis en ese versículo 1:19. Bueno, se le revela a Juan en la isla de Patmos que hay 7 iglesias a las que él tenía que escribir una carta, y cada iglesia es diferente a la otra. Cada promesa es diferente una de otra. Lo que sí es común es que Dios les dice: conozco tus obras, conozco tus obras. Las promesas, las recompensas son todas diferentes, totalmente diferentes. Incluso a la que quiero hacer referencia es a la última, que es la Odisea. Está la iglesia Éfeso, está la iglesia Esmirna, está la iglesia Tiatira, está la iglesia de Sardis, está la iglesia de Filadelfia y por último está la iglesia en la Odisea.
a la que quiero hacer referencia yo. Cuando habla de 7 candeleros, cuando habla de 7 estrellas que están en la mano de Dios, tiene que ver con los hombres responsables en las distintas iglesias. Y usted puede ver, que le invito a leer las 7 iglesias, una decadencia moral, pero vergonzosa. Una decadencia moral dentro de la iglesia vergonzosa, que incluso en la iglesia a Pérgamo habla de que habían puesto en práctica la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? El lucro, hacerse rico a costilla de la piedad, de las cosas de Dios. ¿Y no es esto lo que está pasando hoy día? Sí. ¿Cuántos pastores se enriquecen? ¿Cuántos hombres en Estados Unidos tienen mansiones de millones de pesos, mientras la pobre gente le cuesta juntar su diezmo, que también es un fraude el diezmo, porque no es para nosotros. El diezmo es la ley, nosotros estamos en la gracia. Si alguien me puede mostrar, un hombre, un erudito en la palabra, dónde está el Nuevo Testamento, dónde Pablo enseñó que nosotros los cristianos del siglo XX, desde que comenzó los Hechos hasta ahora, teníamos que diezmar. En ninguna parte nos habla de ofrendar cada primer día de la semana. Cada cristiano sabe que nada de lo que tiene es suyo. No, todo es del Señor. Nuestro dinero, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestras casas, todo es del Señor. Son prestados. No te olvides, mi querido hermano. Todo lo que tú tienes, el Señor te lo ha dado y es prestado. Nosotros somos administradores. Tu esposa no es tuya, es del Señor, es prestada. Tus hijos son prestados y el Señor los puede llevar cuando quiera. ¿Has pensado en esto? Sí, bueno. Entonces, vemos una decadencia moral tremenda en la iglesia que va haciéndose más y más vergonzosa. Y te voy a decir que Satanás está dentro de la iglesia. Sí, allí dice que Satanás está dentro de la iglesia. Incluso habla de la doctrina de los nicolaitas, que ya hablamos una vez nosotros de las doctrinas de los nicolaitas. Y sabes, querido amigo, la doctrina de los nicolaitas es la doctrina donde hay un pastor principal, un presidente, 2 tesoreros, hombres que gobiernan, porque nicolaitas es gobernar al pueblo, significa su nombre. Y esta doctrina Dios la aborrece, porque no es la iglesia. En la iglesia no puede haber esta doctrina nicolaitas. Cristo es la cabeza. El Espíritu Santo es el que dirige y nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mira qué sencillo. Entonces, vemos que la iglesia va en una decadencia moral tremenda porque hemos permitido, la religión ha permitido, incluso aquí en Tiatira, dice que lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿Cómo dice, hermano? Que sí, no importa que hable de la Biblia, no importa que tenga la Biblia y hables de ella. Satanás está allí en la religión. Mi querido amigo, el rey de la religión es Satanás. Sí, y cuando habla de que Jezabel está metida, las pastoras, cuando las pastoras han metido la cuchara y mandan en las iglesias, amigo, hermano, qué vergüenza. Uno que es lector de la Biblia se da cuenta cómo el diablo se ha metido en la iglesia y la iglesia le ha dado permiso. Me gustaría hablar de todo esto, pero quiero llegar a la Odisea, querido amigo y hermano, para mostrarte que la venida del Señor está cerca. Y fue en decadencia más y más y más. Y fíjate que siempre en la iglesia son los menos que aman al Señor. Y cuando llegamos a la Odisea, encontramos que el Señor le dice: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Amigo, el peor estado de un cristiano es la tibieza. Porque los fríos son los inconversos. Ellos pueden convertirse. Los cristianos activos, los que están amando al Señor. Pero los tibios no tienen remedio. Y por esto el Señor dice: te vomitaré de mi boca. Quiero decirte que los médicos
en el tiempo en que se escribió esta carta, para hacer vomitar a la gente le daban agua tibia. Y eso les producía, yo nunca he hecho la prueba, pero si tú quieres hacer la prueba, comiste algo que te cayó mal, toma agua tibia, seguramente la vas a vomitar. Vomitar es rechazar, es un rechazo. Ahora, lo que esta iglesia dice, que no tiene necesidad de Cristo. No, él dice allí, yo no tengo necesidad de nada. Yo tengo todo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que eres un pobre, miserable, desnudo. ¿No es esto lo que está pasando en la religión en el día de hoy? Ya no necesitan a Dios en la iglesia. Los pastores mandan, las mujeres mandan. Los hombres son los que guían, hacen todo. ¿Y qué han hecho con Cristo? Le han sacado afuera. Le han puesto a un lado. ¿Estoy equivocado? ¿Estamos en el último tiempo? ¿Estamos que la venida del Señor está cerca? Esta es la condición de la iglesia cuando el Señor venga a buscarnos. La que estamos viviendo hoy día. En que los hombres han tomado al Señor y lo han sacado afuera. Y ellos son los que están mandando. Las mujeres están mandando. Las pastoras, ¿de dónde hay pastoras en la Biblia? Me da vergüenza y asco cuando veo a una mujer que habla en enlace, la he visto 2 veces, con el pelo corto como un hombre. ¿Cómo no lee la escritura donde dice que la mujer no debe cortarse el cabello? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Que la mujer no debe enseñar al hombre. Porque Dios condena eso. ¿Por qué no lee la Biblia, amigo? Porque hablan y piensan las cosas que se le vienen a la cabeza. Porque el diablo se ha metido. Amigo, no solo en la iglesia. La gente no necesita a Cristo, sino en todo el mundo. ¿A quién tú le hablas del Señor? No lo necesito. Estoy bien como estoy. No, yo estoy bien. No quiero nada. Triste será su despertar. Triste será su arrepentimiento en el infierno. Cristo, con tanto amor, que dejó el cielo para venir a tomar un cuerpo semejante al nuestro, sin pecado, el de Él, y fue a la cruz por amor a ti, por amor a mí, puso su vida, que yo el otro día hice un programa del juicio más injusto de la historia. No se le dio un abogado, no se le dio un defensor, no se le permitió hablar ni defenderse, pero lo condenaron tan rápido. Lo toman preso el jueves y el viernes a las 9 ya lo están crucificando. ¡Qué vergüenza! Yo les dije que Anás y Caifás eran los instigadores de esto. Bueno, pero volviendo, amigo, al Señor lo han sacado de la iglesia. Ahora están bailando cumbias, están bailando rock, están mostrando las mujeres unas faldas cortas para atraer a los hombres. Es decir, la suciedad se ha metido dentro de la religión y mencionan el nombre de Cristo. ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! ¿No es verdad? Sí, pero en carta a la Odisea, ¿sabes que el Señor le dice, tú dices no necesito nada de Dios? En el verso 17, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa, ya no te necesito. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo? Esta es la condición de la religión en el día de hoy. Esta es la religión, y esto nos dice que la venida del Señor está a las puertas. Está muy cerca, porque esto está pasando. No es que seguramente tú lo has visto, estoy hablando a personas que están en ese estado. Mi amigo, si tú estás en una religión, es un lugar de tibieza, porque te tranquiliza la conciencia, pero no te prepara para después de la muerte. Si tú estás en una religión, si eres bautizado, eres miembro, das tus diezmos, haces todo, te pregunto, si el Señor viniera hoy a buscarte, ¿tú te irías al cielo con Él? Tú me dirás que sí. ¿Y en qué te basas para eso? ¿Eres perdonado de tus pecados?
¿Has pasado de muerte a vida? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura? Si estas cosas no las puedes contestar afirmativamente, amigo, el Señor no te va a llevar al cielo. El Señor va a venir en un arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. No te va a dar tiempo a nada. Por esto te pregunto, querido amigo, que estás en la religión, ¿tienes la vida eterna? No me digas como la gente dice, no, nadie sabe, esa es una presunción. O sea, lo que Dios dice es presunción. Cuando dice el que oye y crea mi palabra, ¿tiene vida eterna? ¿Eso es presunción? No, es la palabra de Dios que tenemos que tomar y confiar. Él dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabras textuales del Señor Jesús. Entonces, cuando llegamos a la última iglesia que escribió Juan, encontramos que el hombre parece no necesitar de Dios. No, déjeme nomás en la religión donde estoy, me siento bien, me tratan bien, hablan cosas halagüeñas, no hablan del pecado, no hablan del diablo, no hablan de la muerte, no hablan de ninguna cosa, no hablan nada, puro amor, puro amor. Mi amigo, ¿sabes tú qué llevó al Señor Jesús a la cruz? Tu pecado y mi pecado. ¿Sabes qué condenó al Señor Jesús a morir crucificado en un madero? Tu pecado y mi pecado. Es cierto que Él lo hizo por amor, porque lo dijo, mi vida nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, solo Dios puede hacer esto. Por esto te pregunto, ¿tienes la vida eterna? Bueno, yo soy bautizado, no te pregunto esto. Te pregunto si eres salvo, si tienes la vida eterna. ¿Cuándo fue el día que tuviste un contacto personal con el Señor Jesucristo y reconociste que eres pecador y arrepentido, humillado, fuiste a Él y le entregaste tu vida, confiando en la muerte de Cristo? ¿Ha pasado esto en tu vida? No. Tú no vas a ir al cielo cuando el Señor venga a buscar a los suyos, querido amigo. La palabra lo dice. Ahora, el Señor aconseja a la gente de la Odisea y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, cosas que son de Dios, vestiduras para vestirte, porque la persona que no tiene a Cristo está desnudo a los ojos de Dios. Unge tus ojos con colirio para, en otras palabras, abre los ojos. Satanás te tiene enceguecido. Estás en el lazo del diablo, cautivo a la voluntad de él, como dicen tesalonicenses. Si quizás Dios permita que te rescate del lazo del diablo en que estás cautivo a voluntad de él. La palabra de Dios dice que Dios permite a los que rechazan a Cristo, los que rechazan su palabra, que crean la mentira, para que sean condenados por cuanto no recibieron el amor a la verdad. Cosa seria, amigo. La Odisea es la última carta del estado de la iglesia cuando el Señor venga a buscarnos, a arrebatarnos, para llevarnos para siempre, para estar al cielo. Ahora, el Señor en el versículo 20 dice algo que los pastores todo lo ocupan para el evangelio. Sí, dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ellos dicen que la puerta del corazón Dios está golpeando para que el pecador le abra. Se aplica, amigos, sí, tiene una aplicación, pero la interpretación aquí, ¿sabes cuál es? De que la iglesia ha sacado al Señor fuera de la iglesia. Ya no lo necesitan al Señor Jesús. Ya los hombres y las mujeres son autosuficientes para hacer adentro lo que quieran de la iglesia. Pero aquí le está hablando a la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Si algún cristiano verdadero abre el corazón, yo quiero entrar, porque me han dejado afuera. Qué triste. Vergonzosamente he tenido que escuchar a pastores de seminarios, seminaristas, que han dicho, esta es mi iglesia. ¿Con qué desfachatez? La iglesia del Señor, Él la compró con su sangre. Y he escuchado también a pastores seminaristas decir, yo escogí la profesión de ser pastor. ¿Dónde sale eso en la Biblia?
Ser un pastor, ser un predicador es un don que el Espíritu Santo nos da. No es una profesión. No es una capacitación carnal. Es algo espiritual. Y sabes, querido amigo, es doloroso reconocer que la gente ha dejado afuera al Señor Jesús. Tú que estás en tu religión, te hago la siguiente pregunta. Cuando se comienza la reunión, ¿se comienza en el nombre de Cristo? No, dice, no, comienza el pastor. No se glorifica al Señor allí. No se le da el lugar debido a Él. Toda reunión donde la iglesia, obediente al Señor, comienza debiera hacerlo en el nombre. No dice el Señor, todo lo que hagan, hágalo en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Te das cuenta tú? Es que no quieren nada con el Señor. No. Y lo más triste es que ellos piensan que van a ir al cielo. Ellos piensan que Dios le va a dar un lugarcito en el cielo. Ellos piensan que cuando mueran van a llegar. Amigo, lo que tú piensas al lado de lo que Dios dice no vale nada. Es basura. Lo que yo pienso al lado de la palabra de Dios es basura. Pero lo triste es que han sacado al Señor de la iglesia y los hombres, las mujeres, están mandando. Es el estado último de la iglesia que ha llegado en este momento. Por esto decimos, la venida del Señor está muy cerca, está a las puertas. Sin presunción, podría decirle, ojalá el Señor viniera antes de diciembre para llevarnos al cielo. Porque estamos en un mundo corrompido, un mundo donde la maldad ha llegado al extremo, en los hogares, en la política, en las universidades, en los colegios, en los trabajos, donde tú vuelvas, la mafia, el dinero corrompe a la gente. Y amigo, ¿no esto es lo que dijo Dios? Que en los últimos tiempos, cuando el Señor estuviera pronto a venir, iba a ser como los días de Noé. Iba a haber mucha violencia. Se iban a casar y dar en casamiento. Iban a estar ocupados en todos, menos en las cosas de Dios. Desinteresados totalmente en las cosas de Dios. ¿Te puedo preguntar una cosa? Si el Señor viniera a buscar su iglesia, en esta noche tú te irías con Él. Muchas familias van a quedar rotas. Esposa, esposo sin sus esposos, hijos sin sus padres, padres sin sus hijos. ¿Por qué? Por la dureza del corazón del hombre. Y de allí van a decir, después que nos desaparezcamos, yo pensaba, pero ya no hay remedio. Una vez que el Señor venga a arrebatar a su iglesia, no puedes hacer nada más. Pero el Señor dice allí que a los vencedores, al que venciere, dice el versículo 21, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermanos, el trono del Señor es muy largo. Caen muchos. Como Pablo dice que me dará la corona el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que amen su venida, dando lugar a cualquier hermano. Si nosotros somos vencedores, salimos de la religión, salimos de toda esta mugre que hay dentro de la religión y nos identificamos con Cristo, seremos los menos, pero valdrá la pena. A través de todas las cartas que escribió Juan, siempre dice, serán los menos. Tienes ahí algunos que han guardado mi palabra. ¿Eres tú uno de los que guardarán la palabra del Señor? ¿Serás tú uno de los vencedores, querido amigo, que te mantendrás firme con el Señor Jesús? ¿Eres tú uno de los que de hoy en adelante va a buscar intensamente, se va a rendir al Espíritu Santo para ser salvo y tener la vida eterna? No es una travesura que te estamos hablando. No es política. No es nada que tenga que ver con este mundo. Te estamos hablando del plan de salvación que Dios tiene para ti. Si no sabías, Dios quiere reconciliarse contigo, amigo. Él mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados, y ahora Él abre tus brazos de amor para invitarte a que vayas a Él y le entregues tu vida
y te rindas pidiéndole perdón por tus pecados, confiando en la muerte de Cristo en la cruz. Y Dios será amplio en perdonarte, en darte la vida eterna. Y será seguro, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando el Señor nos salva, nos perdona, nos hace templo del Espíritu Santo. Nos hace pequeñas casitas donde habita el Espíritu Santo por la fe en nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y Romanos 8, versículo 9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. Ahora tú me dirás: no, si yo parece que yo tengo el Espíritu Santo porque hablo en lengua. ¿Dónde sale en la Biblia que para saber que tengo el Espíritu Santo tengo que hablar en lenguas? No, en ninguna parte de la Biblia. ¿Cuándo dice la Biblia que el que grita más, el que salta más, el que remolina más, tiene más espíritu? Amigo, ¿sabes quién es el hombre más espiritual y la mujer más espiritual en las iglesias? Los que muestran más del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quien muestre más de estas cosas, de estos frutos, ese es un hombre o una mujer espiritual. Eso es lo que la Biblia nos dice. Por esto te pregunto, ya llegando al final del programa, mi querido amigo, si estás en la religión y no tienes la seguridad de la salvación, no te han hablado del pecado, del infierno, cámbiate de religión, amigo, cámbiate. Busca al Señor Jesús. Cómprate una Biblia y comienza a leer la palabra de Dios y vas a encontrar que te han engañado. Dios no te puede engañar. Dios es verdadero y Él siempre nos va a decir la verdad y quiere que confiemos en su palabra, porque Dios no puede mentir. Por esto te pregunto, si el Señor viene esta noche, ¿serías tú uno de los que se iría con Él al cielo? Mire, caballero, me dice alguien: no tengo la seguridad. ¿Y por qué? ¿Por qué en este mismo momento no arreglas esta situación con Dios? ¿Por qué en este mismo momento no vas al Señor Jesús con fe, allí donde estés, y le dices: Señor, yo soy un pecador que merece el infierno, pero si Señor Jesús murió en la cruz por mí, yo lo creo en mi corazón y te pido que me perdones y me arrepiento de mis pecados? Y en aquel momento Dios gustosamente te salvará. Pruébalo, te desafío. Pruébalo, querido amigo. Te desafío santamente. Si no estás seguro de la vida eterna, si no estás seguro del perdón de tus pecados, tú no eres un caminante al cielo. Y puedes serlo si en este momento te rindes de todo corazón al Señor Jesucristo. La venida del Señor puede ser esta noche. Termino contándote que años atrás yo mandé a hacer un cuadro que decía: puede ser hoy. Y lo puse colgando en nuestro living de la casa. Y la gente que iba le llamaba mucho la atención y nos preguntara: ¿qué significa eso, puede ser hoy? Y nos abría la puerta para decirle: es que el Señor prometió venir a buscarnos y puede ser hoy día. Y le hablábamos del Señor: amigo, puede ser hoy en que el Señor venga en busca de nosotros. Y qué felicidad sería para nosotros irnos con Él a la gloria. No te quedes. Si lo haces, experimentarás el sufrimiento más grande de la historia del ser humano. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, amigos y hermanos queridos, hemos llegado al final del programa. Estamos seguros de que el programa de hoy los habrá dejado pensando y con toda seguridad también que han podido comprender y entender mejor por qué podemos decir que la venida del Señor a buscar a su iglesia está cercana. Hay muchas otras cosas y muchas otras señales que podemos ir conversando que se están dando en el tiempo. Pero lo que hemos aprendido hoy es una muestra clara, es una enseñanza clara
de que el Señor viene pronto por nosotros. Así que si les ha quedado alguna duda, escríbanos y nos cuenta qué es lo que no entendió, para que podamos nuevamente explicárselo. Para eso estamos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Bien, yo me despido entonces, agradecido primeramente del Señor por esta bendición de haber podido hacer este programa, orando para que Él también los bendiga a ustedes, su familia, sus hogares, sus trabajos, que les cuide la salud en este momento tan duro que estamos viviendo en el mundo con esta pandemia terrible, y esperando también que nos permita continuar haciendo estos programas, porque tenemos muchas cosas que queremos llevar a sus oídos, que queremos llevar a sus hogares, a sus vidas, para que ustedes también refuercen la fe, para que ustedes crezcan en ella, para que ustedes puedan también ser esa luz que es necesario que seamos para las otras personas que están, como ya dijimos, en oscuridad. Bueno, queridos amigos, yo me despido, un abrazo a la distancia y los dejo con el pastor. Bueno, amigos y hermanos, una vez más, después de un programa así, dan ganas de seguir hablándole a la gente para que el Espíritu Santo convenza al pecador de su pecado. Mucha gente nos dice, no, si no me va a convencer, no es mi trabajo convencerle, es trabajo del Espíritu Santo. Dice que Él convencerá al hombre de pecado. Nosotros les ponemos el plan de salvación, nada más. Y el Espíritu Santo, no resistas al Señor, no resistas al Espíritu Santo, ríndete a Él y verás que nunca vas a ser el mismo. Y nos acompañarás al cielo cuando el Señor venga a buscarnos. Y tú que estás en la religión, que no te adormezca la religión. Y despierta, como dice aquí en la Odisea, abre tus ojos, vive la realidad. Y el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Será hasta una próxima. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.